Muy buenas entrevistas, los comentarios, toda la información que estaban planteando y bueno, el aporte del doctor Deval es espectacular. Espectacular. Que ya avisa que lamentablemente en 4 o 6 semanas viene la Delta fuerte. Viene la Delta. Vos sabés que tengo previsto, espero que los planetas estén alineados. Voy a hablar a Maryland, a Estados Unidos, con el doctor Cingolani. Quiero escuchar también opiniones respecto de eso, porque estamos todos preocupados y tenemos que estar alertas desde el punto de vista, por lo menos nosotros, informativo, que es nuestro rol. También deben estar alertas en el gobierno desde el punto de vista sanitario, ¿no es cierto? No sé si están alertas en el gobierno, espero que sí. Creo que no. Están tratando de disimular los errores. Sí. Me preocupa mucho el nivel de debate en la Argentina. No sé si lo escuchaste ayer el jefe de gabinete nacional habló de país de M, país de mierda. Sí, hoy el jefe de gabinete de Kicillof, que se llama Carly Bianco, usó la palabra nazis, de nazismo habló. Trató a la oposición de hacer cosas peores o iguales que el nazismo y que el fascismo. Sí, dijo que el nazismo ni el fascismo se atrevieron a tanto de militar el exilio y generar una situación de odio hacia la Argentina, que odian a la Argentina. Pero no estamos yendo muy... Sin duda. Demasiado, ¿no? Sin duda. Además, ¿sabe lo que es el nazismo o es un ignorante? Sí, me inclinaría por lo segundo. Yo decía que me parece un problema más de cierto nivel de ignorancia y de falta de ubicar correctamente los planetas. Está el audio, ¿lo podemos escuchar? Pero bárbaro, dale, vamos. Parte de la oposición política ya ni siquiera está empujando una cuestión de odio entre los argentinos. Me parece que dieron un salto que ni siquiera los fascismos, el nazismo y ninguna autocracia europea se animó a hacerlo en ningún momento, ni ninguna fuerza de extrema derecha se animó a hacerlo, que es odiar al país. Están impulsando eso. Bueno, una barbaridad por donde lo mire. Primero, como Dios. bien asociaste vos, Johnny, no es un exabrupto de alguien que lo agarró un movilero en la puerta. Es una política y va en línea con lo que dijo Santiago Cafiero ayer, de tratar de adjudicarle a la oposición que odian a la Argentina, que odian a los argentinos, que plantean que este país es un país de M, como dijo Cafiero. Primer tema, no es un tema, digamos, que le surgió en ese momento, está todo planificado. Segundo tema, me imagino que ya las autoridades de la AMIA y de la DAIA lo estarán convocando, como hacen habitualmente, con cualquier persona que banaliza la Shoah, el holocausto, de una manera semejante. Comparar una oposición política que a lo sumo utiliza adjetivos fuertes, porque ni siquiera tiene una piedra, Juntos por el Cambio, adjetivos fuertes, compararla con el nazismo y el fascismo, realmente demuestra un nivel de ignorancia preocupante y peligroso por parte de quien es un hombre de un gran poder. Es el jefe de gabinete del distrito más importante de la Argentina. A mí me duele mucho. Yo le pediría al jefe de gabinete que no sea burro, que no sea ignorante. A ver, jefe de gabinete, estamos hablando del exterminio de 6 millones de judíos, del exterminio del 75% de la comunidad gitana de toda Europa, del exterminio de casi toda la población homosexual de Alemania. Eso fue el nazismo. No sea animal, no sea bruto, no sea burro. El exterminio de los negros porque Hitler creía que eran primates y había que eliminarlos. Eso decía Hitler. Campos de concentración, campos de exterminio, duchas de gas, torturas, guetos, experimentos con los ojos de los nenes. Vea la película Guacolda. Claro. No sea animal, vea lo que hizo Mengele, que vino acá a la Patagonia. No sea bruto, jefe de gabinete. Me llama mucho la atención que digan esas cosas. Mucho. Es realmente... Perdón, es absolutamente comprensible tu indignación y la de cualquier ciudadano democrático, Johnny, porque además, si vos seguís la frase, cómo la continúa, dice nazismo, fascismo, dice autocracia y extrema derecha, sin comprender que el nazismo y el fascismo han sido terrorismo de Estado, han sido violaciones sistemáticas, maquinaria de la muerte, la instalación del odio racial y seguramente es la barbaridad más terrible que ha tenido la historia de la humanidad con el nazismo. Traerlo al debate político argentino porque le critican tal cosa o porque le critican tal otra es realmente insostenible. Y la verdad es que yo no veo a la oposición digamos, generando odio hacia la Argentina. Sí,
críticas muy fuertes, algunos lo hacen más apasionadamente, con palabras más duras, como determinados dirigentes, otros lo hacen menos, pero todos utilizan lenguaje, todos utilizan palabras por más cargadas de pasión que estén. Jamás he visto a ningún opositor, insisto, ni siquiera tirar una piedra a un acto o algo que tenga que ver con el trabajo del oficialismo. No sé qué es peor, de verdad lo digo, perdón la indignación, pero si es mala intención o ignorancia. Siempre estoy en este dilema de si lo hacen por maldad o por ignorancia, pero espero que sea ignorancia y que al Kisilov, que sabe la historia del pueblo judío, que la conoce, debería decirle, Carly, vení. Agarra el libro, mira, no muerde, vení. Sentate a leer Mein Kampf, no muerde, no muerden los libros. Su abuelo ha sido rabino. Bueno, Axel, enseñale a tu jefe de gabinete, simplemente que le siente un animal, que le muestre. Una bestia peluda. No sé si le interesará leer algún libro, pero por lo menos, como decías vos, que vea algunas películas al respecto. Mirá el pianista, mirá Guacola, cualquier cosa. La verdad que todavía está a tiempo de disculparse, ¿no es cierto? Totalmente. Ya hizo un desastre desde el punto de vista conceptual, ya ofendió a aquellos sobrevivientes del Holocausto que cada vez van quedando menos por una cuestión de edad, y además mentar al nazismo en la Argentina, donde hubo fuerte penetración de nazis en la Argentina en su momento. Amparados por el peronismo. Amparados por el peronismo. Sí, claro, entonces tendría que ser más cuidadoso y leer un poquitito de qué se trata, qué fue el GOU, el Grupo de Oficiales Unidos de Juan Domingo Perón, por qué encontraron aquí a grandes criminales nazis que vinieron a instalarse a la Argentina, qué pasó con todo eso para poder utilizar Cuando fue lo de, ¿te acordás lo de Soledad Acuña el año pasado, que le metieron en la tapa página 12 que era nazi porque había ido al colegio de Pripke? Tremendo. Yo me acuerdo, una operación tremenda de Santa María, una cosa increíble. Yo me acuerdo que en ese momento dijimos, guarda con el tema Pripke, porque si un día nos metemos a cómo llegó Pripke a la Argentina, no le conviene al peronismo. O sea, no jueguen con fuego, porque el tema de cómo llegaron los nazis a la Argentina, quién los amparó, qué se jugó a cambio, es una historia que vos y yo conocemos muy bien por nuestra historia, la conocemos muy bien. Entonces no les conviene ni a Carly Bianco ni a nadie entrar a jugar ese juego, porque se van a llevar una sorpresa, porque como no leen los libros de historia argentina, se van a llevar una sorpresa con quién fue gente que ellos admiran. Sí. Se van a llevar una sorpresa. Sin lugar a dudas. Y si me permitís, Johnny, está como invitada a este programa la doctora Florencia Arieto, y le quiero preguntar la opinión de esto, porque ella milita en la provincia de Buenos Aires, porque los conoce profundamente y obviamente en su condición de abogada conoce este tipo de debate. Florencia Arieto, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué siente usted cuando un jefe de gabinete, Carly Bianco, que era un poco el chofer, el que lo llevaba en su auto durante la gira electoral a Axel Kisilov, el que confundía las naranjas con las mandarinas y los precios a la hora de parar en la ruta? ¿Qué opina de esta barbaridad que acaba de decir? Primero, no me sorprende. Segundo, hoy escuchaba el editorial justo de Johnny que decía, no es el país, son ustedes. Y la verdad que esa es un poco la idea, ¿no? Ellos tratan de instalar la idea de que la oposición es antipaís cuando ellos están haciendo un desastre porque están dejando compatriotas tirados afuera de las fronteras sin ninguna herramienta constitucional que los ampare, pero sin ir más lejos acaban de justificar el terrorismo de Hamás. Digamos, hace poco, se alinearon con el eje Irán, Venezuela, Cuba, Rusia, China, que justifican que Hamás, que es un grupo terrorista, dispare misiles contra la población de Israel e inmole a los palestinos en la primera línea. Por lo tanto, ya, sus actitudes como gobierno demuestran la contradicción de suponer que quienes tenemos una línea y una conducta en la vida y sabemos que el terrorismo es terrorismo, no importa de qué bando esté, no tenemos que ni que hacernos cargo, pero yo creo que están muy acorralados. Esto que decías vos, la provincia de Buenos Aires, hoy estuve en La Matanza con esto del bloqueo de camioneros y la verdad que ves una situación muy compleja, la descomposición directamente del tejido social, ni hablar del fondo González Catán, Laferrer, gente que ya no tiene forma de sobrevivir. Eso no lo están viendo, son un grupo de personas que desconocen la provincia de Buenos Aires y que han venido puestos por Cristina, tampoco tienen mucho compromiso, se nota con la provincia y con lo que significa, y yo creo que la desesperación los lleva a
a hacer discursos cada vez más extremos como para que nos quedemos discutiendo lo que dicen y no lo que hacen, que es realmente lo que demuestra la falencia, ¿no?, de ellos como gobierno. A propósito de lo que dice Florencia, te puedo mostrar, porque Florencia estuvo en el conurbano profundo, en la matanza profunda, creo que escuché que dijo González Catán. Si viene de ahí porque los moyanos, cuando no, bloquearon una empresa metalúrgica, hicieron una presentación ante la justicia, ahora me va a contar los detalles, y bueno, finalmente lograron desbloquear y que la empresa pudiese trabajar normalmente. Pero después le vamos a preguntar los detalles porque mucha gente no sabe, pero hoy hubo un bloqueo también en Mercado Libre, no de los moyanos, sino de un grupo de un sindicato de agentes de seguridad. Pero te escucho. Te quería contar o mostrar una encuesta que habla de esto que decía Florencia, de cómo el conurbano, porque es sobre lo que está pasando, la realidad social, no es de elecciones, es la realidad socioeconómica del conurbano. Por ejemplo, el 55% dice que no llega a fin de mes. Claro. En el conurbano, y la mitad de ese 55% dice que son necesidades urgentes. Después tenés el 60% prácticamente que tuvo que pedir guita prestada en el último año para cubrir necesidades básicas. Y la mayoría tuvo que acudir a amigos o familiares. Y la última placa, el 56% es pesimista con la economía. Cree que el año que viene va a estar igual o peor que este año, que ya es peor que el año pasado, que fue el peor de la historia. Es extraordinario. Y ahí está el estado de Digamos, es un dato lo que estás dando, Johnny, muy importante porque, entre otras cosas, porque el conurbano explica prácticamente la elección en la provincia de Buenos Aires, y la elección en la provincia de Buenos Aires explica generalmente, con el casi 39% del padrón electoral, explica las elecciones a nivel nacional. Es decir, que si estos datos están reflejando semejante nivel de desilusión, de bronca, de intención, supongo que se canalizará, esperemos, que sea a través del voto y no de ninguna protesta excesiva en las propias calles, como ocurrió en otros momentos de la historia. Yo estoy diciendo siempre en los últimos días, guarda que no nos llevemos una sorpresa. Hubo sorpresas. Bullrich, Gladys González fue sorpresa 2017. Massa no fue tan sorpresa, pero ganó en 2013. Claro. Puede haber sorpresas, puede haberla, y más con este nivel, ¿no? Las últimas 3 elecciones parlamentarias, las últimas 3 elecciones de medio tiempo las perdió el kirchnerismo, por distintos motivos. Hay que decir que en las 3 fue dividido. En esta, hasta ahora, van juntos, salvo por quien vos pudiste entrevistar esta tarde, a ver de qué manera impacta en las encuestas Florencio Randazzo. He leído libros, la mitad de la biblioteca dice que prácticamente por su condición de peronista le saca todos los votos y que lo van a votar a él un sector importante de los peronistas no kirchneristas, y otros dicen que no, que le va a sacar a Juntos por el Cambio porque lo ven como un opositor a Cristina. Bueno, eso hay que verlo. Queda ¿no? mal que lo diga porque ya se fue y no. Sí. Ahora, yo no sé si... Porque hablan de 11, 14, 16. Tranquilo, 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 porque hay alguno que me decía, no sea cosa que la derecha, los libertarios saquen más que Randazzo. Ahora no va a venir más de invitado. No, eso son especulaciones, son conjeturas que uno hace. A la hora de la verdad llega consecuente el último voto en la urna, pero sí lo que yo puedo decir, y coincidiendo con vos, que a la hora de la verdad en las parlamentarias muchas veces se vota plebiscitariamente a favor o en contra de la actuación del gobierno nacional y del gobierno de la provincia, a favor o en contra de Alberto, a favor o en contra de Kicillof, y ahí se polariza muchísimo. Por lo tanto, ese camino del medio se hace bastante más angosto, pero bueno, a lo mejor tienen razón ellos y hay mucha gente que está desilusionada de los dos lados. Puede ser. Y recibe los votos. La pregunta es a quién le saca más, pero bueno, eso no lo sabemos. Es muy difícil de medirlo. A propósito de lo que decíamos de Carly Bianco, del jefe de gabinete, los dos jefes de gabinete, el de Santiago Cafiero, el de Alberto Fernández Santiago Cafiero y el de Kicillof, dejan bastante que desear. Es una lástima porque son gente joven, que uno presumía que si van a ese lugar es porque están preparados para gobernar, para sostener un debate intelectual fuerte, importante, con recursos. Bueno, lo que ha dicho Carly Bianco y que recién estábamos comentando, acaba de emitir un tuit Patricia Bullrich, la presidenta del PRO. Repudio las expresiones de Carlos Bianco, el odio busca eliminar al prójimo, la grieta es esto: considerarse la patria y construir poder quitándole humanidad al que piensa distinto. Esta forma extrema de gobernar nos hunde
cuando volvamos al gobierno, volverá la cordura al país, es el tuit de Patricia Bullrich. Qué sé yo, más allá de Bullrich, lo que te decía antes, a ver, el nazismo fue el darwinismo social, Claro. fue la raza superior, fue la evolución de la especie, una locura. No hay peor cosa en el mundo, en la historia de la Juventudes humanidad. hitlerianas que funcionaban como brigadas que mataban chicos judíos en las escuelas, quemaban libros, había una sola radio, el tipo, un loco hablando a las 7 de la tarde todos los días diciendo los rubios son buenos, todo lo demás hay que matarlo, exterminó 20 millones de personas. Decir eso, Carlos Bianco, que la oposición supera el nazismo o ni siquiera el nazismo se animó a tanto, es delirante. Estamos llegando a un nivel de discusión delirante en la Argentina. Seguro, Delirante. fuera de toda lógica. Johnny, muchísimas gracias por habernos querido. acompañado. Nos Te vemos mando un mañana. abrazo grande Dale. y hasta mañana. Chao.